La idea es que charlemos del impacto que está teniendo la inteligencia artificial y no de la inteligencia artificial per se. Yo creo que fundamentalmente no hay que confundir, y esto yo creo que es importante, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a adelantar es que hay mucho miedo por parte de la sociedad en general respecto al tema de la IA y el reemplazo de los trabajos. Cualquier IA, por más sofisticada que sea, tiene un pensamiento lógico-matemático, como ustedes saben, pero no tiene un pensamiento, un razonamiento ontológico, que es entender más allá de los aspectos lógicos matemáticos. Y esto yo creo que es lo irreemplazable de cualquier ser humano y de cualquier tipo de profesión. Eso sí, lo que va a haber es una gran competencia, y de hecho lo hay ahora, entre aquellos que usemos IA y aquellos que no usemos IA. Y ahí sí va a haber un gran reemplazo y un gran quebramiento desde el punto de vista de las condiciones laborales. Entonces, esto obliga a que tengamos que hacer un gran reentrenamiento muy rápido, digo, bastante, para poder meternos dentro de esta ola, en todas las profesiones, también los programadores, absolutamente todos, digo porque estamos en un ámbito fundamentalmente de sistemas, porque si no, vamos a hacer, si nos quedamos tal cual estamos hoy en día, y vamos a tener diversos problemas, ¿no? Sobre todo por los tiempos. Esto no es igual que la revolución industrial, que nos dio 100 años de tiempo y que exigía mucho capital para poner industrias y nos dio para adaptarnos. Realmente esto está pasando de una manera vertiginosa, tremenda, y detrás de esto además hay un sistema de poder que si quieren después lo hablamos, pero debemos entender que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder captar los beneficios de la IA y también ver cuáles son los riesgos, como en cualquier revolución, ¿no? Es decir, no es algo típico solamente de esta, sino que implican riesgos innatos y que, bueno, que tenemos que tomarlos adecuadamente. ¿Cómo pensás que se va a adecuar la humanidad a esta singularidad? ¿Y qué desafíos éticos nos supone esta adecuación? Bueno, mira, creo que fundamentalmente la humanidad tiene que estar mucho más atenta, porque la única forma en que se puede adecuar es rescatando lo propio del humano, que hoy en día está muy vinculado a lo que se llama homo faber, digamos, al hacer nuestro, ¿no? No tanto al ser. Cuando uno le preguntan, ¿qué sos? Y te dice ingeniero. No, en realidad estudié ingeniería. O, ¿qué sos? ¿Sos abogado? ¿Sos politólogo? No, estudié eso. Soy otra cosa. De hecho, vos, Gustavo, o haces magia, pero también tenés una empresa. Todos somos polifuncionales en un montón de cosas. Pero Gustavo es Gustavo. Entonces yo creo que eso hace falta para este tipo de sociedad que viene, tener una mentalidad muy fuerte para poder manejar una tecnología de este tipo. Porque tenemos que tener claro qué somos frente a una alteridad, me gusta llamarla así, que se comporta en muchas cosas muy parecidas a un ser humano. Y es más, en el pensamiento lógico-matemático nos va a superar, ya nos superó, pero nos va a superar mucho más. Entonces, ahí tenemos que estar muy seguros de quién somos. Esto es lo primero, y para eso tenemos que capacitar y lograr que la gente entienda esto. Fundamentalmente en las clases medias, porque esta revolución, a diferencia de la revolución industrial, que pegó fundamentalmente en las clases bajas, artesanos, trabajadores, esta pega en los profesionales, en las clases medias profesionales. Entonces, aquel abogado o programador que quiera, vuelvo a repetir este concepto, que quiera seguir como ahora y no entienda que tiene que subir un escalón, tiene que entender frente a qué está y va a sufrir un desplazamiento importante. Sobre todo porque es lo que está detrás del modelo de esto. Y esto sí me gustaría hablar un poquito. Después vamos a lo ético, porque está todo relacionado. Lo que estamos viviendo en el fondo, lo vemos desde la universidad, desde el punto de vista de lo que está pasando en el mundo, es una gran competencia política entre dos polos, entre Estados Unidos y China,
por lo que hoy en día algunos llaman, José Luis Lasalle, por ejemplo, llama el capitalismo cognitivo, o el que fue ministro de Economía de Grecia lo llama el tecnofeudalismo, que es un cambio sustancial que se está produciendo en el eje de poder, que es, en vez de las naciones, los que pasan a dominar la escena son un grupo de empresas, tanto en Occidente como en Oriente. En el caso de Occidente, bueno, OpenAI, Microsoft, Google, bueno, las que ya conocemos, Amazon. Y en el caso de China está Jack Ma con Alibaba, Tencent y algunas otras. Son 5, más o menos. La característica de esto es que los estados dejan de tener cierta importancia y estas empresas son concentradoras de todo tipo de actividad. Y ahí yo creo que cambia sustancialmente el modelo, incluso económico, de que venimos desde la Revolución Francesa ahora, porque de lo que antes fue un sistema productivo basado en un acuerdo entre capital y trabajo, pasamos a reemplazar el trabajo por datos, el capital por capacidad de procesamiento, y se va a un sistema rentístico donde el que recibe la renta son estas empresas. Cuando digo renta, hablo de la diferencia entre que existe entre renta y beneficio. Beneficio sería algo que requiere trabajo, renta en realidad es más un esquema, por eso digo de feudal, de un esquema de señor feudal, donde por acción divina recibo la tierra y cobro renta sobre eso a la gente que trabaja ahí, ¿no? Bueno, en el fondo estas empresas grandes se comportan un poco así, porque además van por todo, tienen la característica de ser monopólicas, ¿no? ¿Cómo debería encararse, a tu criterio, este reskilling de la población? Sí, lo primero que yo creo que hay que capacitar a la gente es no tener miedo. Eso es algo fundamental, porque hoy en día hay un terror generalizado. Sobre todo porque la IA no es que nosotros vamos hacia ella, sino que viene hacia nosotros. Es decir, nadie pidió tener la IA de Meta y un día apareció. Y ahí yo veo realmente de la gente en general y de los profesionales tienen mucho miedo a usarla, mucho miedo. Entonces lo primero que creo que hay que sacar ese peligro, ese miedo de perder humanidad por usar una herramienta. Lo segundo creo que es entender de que vamos a tener que convivir con una especie de asistente constante que nos va a brindar otro tipo de información y capacidad de acción, ¿no? Y donde nosotros vamos a tener que tener el papel más de decisor, ¿no? Donde lo que hay que educar no es tanto en qué es la IA, que también es importante, sino el criterio, el sentido común, la capacidad de decisión en algunos temas cruciales, que ahí me parece que entra la ética fundamentalmente, la capacidad del ser humano de entender los contextos, de entender las cosas. Te invito ahora a desarrollar un poco esa parte, que abramos la puerta esta de esta ética, y qué rol puede jugar el Estado en esto de trabajar sobre la ética de las personas que forman el Estado. Y acá tenemos que centrar fundamentalmente la ética en lo que la IA tiene que servir al ser humano. Tenemos que ver cómo una de las cosas que tendría que trabajarse a nivel de autorregulación o ver cómo se puede llegar a hacer todo este pasaje desde el punto de vista laboral por el tema de IA. Bueno, son temas que son mucho más importantes que por ahí aspectos que están definidos y que uno se puede quedar tranquilo. De hecho, lo que ha pasado con la Ley de Inteligencia Artificial Europea es lo único que ha logrado hasta ahora es que no hayan inversiones. Entonces, frente a eso, hay que ser muy cuidadoso porque uno se puede quedar sin el pan y sin la torta. No solamente plantea las cosas con el foco equivocado, sino que aparte tampoco en el concierto mundial tiene una verdadera importancia. Lo que sí debo advertir es que cada IA tiene una cosmovisión.
no es aséptica. Es decir, no es que nosotros estamos frente a algo que está liberado de sesgos, que no, ha sido programado de acuerdo a un patrón. ¿Mm? Y que de acuerdo también al contexto cultural puede ser un patrón bueno o malo, ¿no? Entonces, creo que es importante entender eso, porque lo que sí pasa en Silicon Valley es que se nos quiere vender a la IA, sobre todo a la IA general, como una especie de nuevo Dios, de nuevo oráculo escéptico que puede responder a todo y que no hay ningún tipo de sesgo, ni problema, ni nada por el estilo. Y si vos empezás a promptear, como dice Gustavo, y con algunos dilemas éticos, te encontrás de que hay definiciones en cuando codificaron, en cuando la entrenaron, de cuestiones éticas, y que tienen que ver con aquellos que lo hicieron. Entonces, si nuestras empresas están solamente basadas en software y nada más eso, ahí vamos a tener una gran complicación. Pero si en cambio están basadas en un servicio continuo, en una calidad de servicio sobre el cliente, en hardware asociado, ahí vamos a tener una protección mayor. Discúlpenme, yo no les hablo desde el punto de vista legal, les hablo desde el punto de vista fáctico. Viendo un poco el talento a nivel regional, creo que uno de los valores que tenemos a nivel local, en cuanto al talento local, es justamente que históricamente hemos tenido algunos de estos atributos que vos mencionabas antes, de ser un poco más empático, un poco más amable, a veces, probablemente, muchas veces, más desordenado a la hora de seguir los procesos, pero eso quizás probablemente lo va a hacer bien la máquina, pero también tenemos el tipo de talento que puede hacer esa milla extra o eso que está por fuera de lo que fue programado o prepensado. Con lo cual, me dejaba un poco de optimismo a la hora de decir, bueno, ¿cómo le agregamos valor a los servicios, en el caso de nuestra industria? Soy pesimista en cuanto a la propiedad intelectual, no en cuanto a la Argentina. Argentina, y sobre todo el talento argentino, yo lo que veo es que tenemos, calculo que por nuestras idas y venidas de esta economía, de nuestra cultura, hemos aprendido muchísimo, y todos los argentinos que están afuera me dicen de que se destacan justamente por la capacidad de adaptación y poder arreglarlo mucho más fácilmente que la estructuración que tienen muchas veces en los mundos que se llaman desarrollados. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad verdadera. La tecnología no es que lo que se aceleró la llegada al público, pero la tecnología seguía avanzando a su ritmo. Lo que sucedía es que hasta que hace 2 años atrás, cumplimos apenas 24 meses, se liberó ChatGPT, era una tecnología que crecía en los laboratorios y con uso muy específico, pero hubiera crecido al mismo ritmo probablemente. Lo que sucedió es que al haberse liberado y al haberse abierto todo, los códigos también, y ahí tenemos un dilema ético, si esta tecnología debe ser abierta o no, comenzó una carrera armamentista alrededor de esto, donde lo que era antes la autorregulación de una compañía, ahora se ven que los estados, si regulan, tienen un dilema. Estamos confrontados como una especie de problema de teoría de juegos. Cada estado tiene un dilema, dice, si regulo esto demasiado, otro estado me puede comer. La única forma es que haya un consenso entre estados, entre Oriente y Occidente, de la no proliferación del uso de la IA con fines bélicos. Por eso me pareció interesante esto que mencionabas vos de la ONU, pero por otro lado, no hubo ni siquiera una declaración al respecto de que no se pudiera usar para continuar el avance armamentístico. Mientras que desde el punto de vista de las neurociencias y lo cognitivo, es cierto que tenemos grandísimos avances sobre la actividad cerebral y algunas otras cuestiones, se nos escapan un montón de procesos que tienen que ver con la alta cognición, la conciencia y otras cuestiones. Por el contrario, cuando nosotros trabajamos con redes neuronales transformadores y algunas otras cuestiones de arquitectura conocida y formalizaciones matemáticas súper desarrolladas,
el problema no consiste en la incognoscibilidad, sino en un diseño que permita la trazabilidad y la transparencia, porque ahí es donde me parece que pasa la diferencia. Mientras que en el primer caso nos falta hacer investigación y realmente es terreno desconocido, en el otro, por cuestiones de economía de diseño, arquitectura performante y algunas otras situaciones que arrastramos desde el 2017, tenemos unas ausencias, pero que son no por desconocimiento, sino son metodológicas. Es decir, nosotros sabemos que no hay caja negra. El concepto caja negra es un invento de distintas industrias para o proteger en un caso algo que uno dice, mirá, los parámetros de entrada son estos, te devuelvo esto y en el medio yo hago lo que puedo y quiero. Y en otro caso, bueno, obedece a una simplificación, no quiero decir que sea desidia o pereza en construirlo. En algún caso también algo de eso hay en función de ir hacia la maximización de resultados con un mínimo esfuerzo, pero realmente nosotros podríamos tener una trazabilidad completa de todos los nodos. Yo entiendo que 300.000 millones de hiperparámetros es mucho, pero dejo para después, como ustedes saben, esta es la parte del tema que a mí me entretiene, divierte, y que va de lo epistemológico a lo ontológico, y dejo que hablen de ética los que saben. Un punto que lo mencionamos hace un ratito y que me parece que es un dilema ético de los que han dado vuelta es si deberíamos bregar por el, y no tiene solución, no tiene respuesta única, si deberíamos bregar por los modelos abiertos, ahora pegando esto que decía Gustavo, aquellos que tienen el código fuente abierto, pero también tienen los parámetros conocidos, inclusive los datos, hay una trazabilidad respecto de los datos con los cuales se entrenó el modelo, o por el contrario, hay que resignarse a los modelos cerrados por una cuestión de seguridad. Me gustó ahí Geoffrey Hinton, en algún momento mencionaba, y que no se lo puede acusar de ser alguien que piensa en lo cerrado, es decir, nadie pone los planos de cómo construir una bomba atómica en la web. A lo sumo lo ponen en la deep web, pero agrego yo. Pero en la web uno no encuentra eso simplemente. Y en cambio acá esta tecnología que ya se habla de que es para una carrera armamentista, está prácticamente todo absolutamente al alcance de la mano. Pasa que va en contra un poquito de lo que uno piensa ya en el aspecto de lo propio, ¿no? Yo soy un fervoroso defensor de lo que es el software abierto, pero este software no es un software cualquiera. Es decir, estamos frente a un software de una potencialidad tremenda, entonces creo que ahí hay que tratar ahí, como decís vos, es un dilema ético que hay que trabajar. Sí me parece importante lo que dice Gustavo de trabajar mucho en la trazabilidad y en la interpretatividad, lo que decía creo que recién Alejandro en el chat, en la capacidad de poder, es decir, hay una deuda muy grande en eso, creo que se tiene que trabajar mucho en cómo los modelos actúan, y en el fondo lo que pasa es también, como decían antes, ¿no? Es decir, se tira un modelo, un producto al mercado y el mercado es el que lo prueba. Y no se lo prueba antes, por una cuestión también de dinámica de negocio. Y creo que, bueno, las cosas habría que, como fuese un medicamento, hay que probarlo lo suficientemente antes de largarlo, ¿no? ¿Te parece que sería un buen punto para regular entonces el tipo de pruebas al que se somete un producto con IA o un modelo? Bueno, es lo que están siguiendo muchos. El esquema de los medicamentos o de pruebas de medicamentos, ese tipo de auditorías algorítmicas es lo que plantean muchos. La posibilidad, y lo plantean desde el punto de vista ético, ¿no? La posibilidad de poder actuar y de poder interactuar rápidamente
en sandbox o diferentes tipos de lugares para poder garantizar que ese modelo tiene cierta explicabilidad, es decir, que no es una caja negra. A mí me parece realmente muy, muy valioso eso. ¿Cómo regular sin legislar? Creo que, bueno, la autorregulación es importante, creo que esto en la industria siempre fue así. De hecho, los hackers nacen así, nacen como los hackers buenos, ¿no? Digamos, en el aspecto de que son personas honorables, y creo que es importantísimo tener claro eso. Es decir, nosotros tenemos un papel de adultez frente a la sociedad y nuestras empresas tienen que actuar en tal sentido. Y sí es por ahí establecer marcos de referencia, establecer esquemas de cómo podemos interactuar, empezar a tener relación con organismos bilaterales de otros países, de otras regiones. Eso sí me parece muy adecuado. Pero llevarlo esto a un nivel de legislación que obture la posibilidad de inversión y de desarrollo, creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. A mí me parece que, yendo un poco más al aspecto del software engineering, la IA nos está haciendo volver a marcar la importancia de tener procesos transparentes de desarrollo. O sea, no va a haber regulación que pueda dar mejor resultado que el hecho de que las compañías se vuelvan a centrar en tener procesos de ingeniería transparentes, capaces de tracear desde el requerimiento hasta su puesta en producción. O sea, volver a tener el valor de que la calidad de ningún producto puede ser mayor al proceso, digamos. Eso es más fuerte que cualquier regulación, digamos, ¿no? Independientemente de que, como dice Jorge, sostengo que en algunas áreas va a ser necesaria algún tipo de normativa, pero nunca van a reemplazar la seriedad y el compromiso de las compañías en plantear un proceso serio de desarrollo. Muy bueno, Ale, y aparte, digo, también eso que vos mencionás, puede ser sin duda una de las diferenciales que tenga esta industria, la industria local, si lo logramos consensuar y adoptarlo masivamente, ¿no? Yo quería solamente trazar una línea de evolución de los modelos más transparentes a los modelos más opacos y cómo se hace ciencia de datos o inteligencia artificial hoy en día, digamos. Hoy en el 2022, 2024, la forma de hacer un proyecto de inteligencia artificial ya no es eligiendo qué variables modela o ajusta mejor a la cosa, sino comprando un modelo fundacional y poniéndolo a laburar, digamos. Ya no es una tarea como si funcionaba en los 2000, que vos tenías tu dataset, le hacías una especie de análisis descriptivo, hacías algunos test sobre las variables para ver cuál podía explicar mejor el verbo objetivo, y después haces algunos intentos con modelos más simples, más amables para ver, regresiones lineales, logísticas, árboles de decisión, hasta que aparecían los modelos un poco más difíciles de comprender, modelos de ensamble, hasta que apareció Deep. Y cuando apareció Deep, digamos, ya la tarea del científico de datos ya no es seleccionar variables, sino seleccionar arquitecturas. Y ya no es qué variable va a mejor modelar esta cosa, sino aplicar chiquicientos millones de textos, de imágenes, de audios, y hacer que la arquitectura Deep sea la que modele el fenómeno. Y después, cuando pasó esa generación, aparecen los modelos fundacionales, que es, me descargo de algunas compañías solidarias que voluntariamente disponibilizan a la humanidad modelos para que nosotros los tomemos y hagamos ciencia de datos a partir de ahí. O sea que lo que hablamos de caja negra o trazabilidad o transparencia, qué sé yo, también tienen que marcarse dentro de ese nivel de evolución de cómo se hace ciencia de datos o inteligencia artificial hoy. Y ya, les digo la verdad, hay poca oportunidad para hacer ciencia o tecnología de base. Y ya lo que se plantea como práctica es vos siendo un ejecutor de modelos, nunca alguien que propone a entrenar un modelo con su propio dataset.
no es así lo que pasa hoy, digamos. No tiene sentido tener un modelo de punta a punta, sino es descargar un modelo fundacional y fine-tunear las últimas capas, o directamente hacer llamadas a la API de alguno de los proveedores de algo. ¿Está bien? Y cuando aparecen del sentido de regular o estar abiertos y despiertos a, che, lo que yo estoy preguntando, ¿está alineado con los valores soberanos de nuestro país o de nuestros intereses o de nuestra cultura? ¿No? Entonces, si yo le voy a preguntar a un modelo de OpenAI que se construyó, andás a ver uno con qué valores, suponiendo que está modelando la cultura humana, el comportamiento de todas las sociedades del planeta. Si yo le pregunto algo de cómo nos sentimos nosotros en Buenos Aires, ¿va a responder acorde a lo que yo estoy esperando, sí o no? ¿Y cómo validamos si está alineado a esos valores? Cuando yo digo valores, estoy hablando de nada, de si las Malvinas se llaman Malvinas o Fracans, o si quiero construir una samba y lo que devuelve es, no sé, una música latina colombiana, ¿está bien? O una chacarera o un cuarteto, y la máquina no sabe responder qué es eso. ¿Por qué? Porque la manera de hacer ciencia de datos hoy en día carece de la forma local. Entonces, abrir esas cajas tiene que ver también con bueno, explícame qué fue lo que atribuiste para construir ese valor, ¿no? Un poco eso. Y también quería hacerle un doble clic a lo que decía Alejandro, lo del proceso y la tarea. También tenemos que centrar al más indefenso, que es, no sé, el ciudadano, cuando va a un banco y dice, che, ¿por qué no me dieron el crédito? Entonces, vos ahí le tenés que decir, mirá, no te lo di el crédito porque esta variable está por debajo de lo que fuera. Si ahora no te di el crédito porque hay un modelo opaco que dijo, mirá, loco, vos no tenés porque estoy tomando tu comportamiento, por dónde te desplazaste, las fotos que tuviste al celular, si lo tenés celular abierto o no, la batería, qué sé yo, andás a ver uno de todo el moño de cosas que se pusieron al modelo para fine-tunearlo, y ahí dice, no te lo doy porque lo dice el sistema, porque te lo dijo este modelo. Entonces ahí es proteger al ciudadano que tenga que decir, no, vos me tenés que explicar por qué no me lo das. Yeah. ¿No? Y ahí es, bueno, explícame por qué es eso. Entonces, la tensión o la idea es defender al más débil de esa cadena, ¿no? Nosotros nos paramos como productores de software, productores de tecnología, y me dicen, mirá, la verdad que me estás rompiendo los huevos, pero en realidad te tenés que parar por el más indefenso de la cadena, ¿no? Que sería, che, ¿estás usando datos que yo no te di para entrenar este modelo? ¿Estás usando datos no públicos o con copyright, o digamos, ese tipo de cosas? ¿Sí? Yo creo que va a venir mucho por el lado de cuán sano empezamos a generar estos procesos que permitan un desarrollo no solo que sea traceable como dice Ale, lo cual sería algo fundamental, sino también que después sea repetible, porque lo que nos está pasando, y un poco enganchándome con lo que dice Ernesto, es la mayoría ya los modelos fundacionales son los que se van a tomar como base. Entonces, si no empezamos a tener buenas bases de ingeniería de software que hagan que ese modelo después lo puedas escalar, que la mejora continua la puedas de alguna manera hacer evolucionar, no va a funcionar. Yo coincido mucho con lo que dice Ale. Más que la regulación por lo que habitualmente conocemos como leyes, decretos y otras formas, tiene más que ver con la forma en la cual se tiene que regular el desarrollo y la mejora en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque si ahí nos hacemos fuerte, nos da la posibilidad también de estar un paso adelante. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera después te sigue poniendo en un nivel que te distingue del resto. O sea, o estás en un nivel indiferenciado o estás en un nivel diferente. Bueno, acá creo que la oportunidad de ponernos en un nivel diferente es lo que nos puede hacer de alguna manera distinguir
en un ecosistema en el cual, si no nos distinguimos, como ustedes mismos lo dijeron, no podemos. Ni como Software Factory podíamos competir con India o China, como desarrollo tampoco podemos competir con otras potencias si no lo hacemos en base a mejorar la calidad del producto que hacemos. O sea, yo creo que pasa por ahí. O sea, hoy, de hecho, no tenemos gran cantidad de empresas que estén certificadas en normas de calidad, pero eso no sería un problema. El tema es cuántas empresas aplican modelos de calidad, buenas prácticas de ingeniería de software que realmente lleven del requerimiento al producto algo que después sea mantenible. Me gustó mucho, amigo, el resumen que dijo Alejandro, de que la calidad del producto tiene que ser mucho mayor que la calidad del proceso. Nada más cerrar esto con una frase que me parece que aúna lo que decía Alejandro, Alberto y otros, que es también una frase que me gusta mucho de Elliot, que dice: crean sistemas tan perfectos donde no hace falta ser bueno.